Imagina el silencio rompido por el rugido de 8 ametralladoras calibre 50 que vomitan fuego frente al cielo. Imagina columnas enteras de vehículos, tanques y camiones, reducidas a restos humeantes en cuestión de segundos. Eso ocurrió, según muchas crónicas, cuando un escuadrón de A-26B Invader se enfrentó a una columna japonesa y la destrozó en una sola pasada. ¿Leyenda o realidad? Esa es la pregunta que vamos a explorar hoy. En este vídeo te contaré la historia, entre mitos y hechos, de esos bombarderos ligeros que algunos llaman cazadores nocturnos, porque algunas misiones las hacían de noche, cómo se desarrolló su armamento, qué desafíos enfrentaron, y porque algunos relatos los consideran casi invencibles durante ciertos combates. Vas a descubrir desde las decisiones técnicas del diseño hasta los testimonios de pilotos, con dosis de acción, tensión y sorpresa. Y, ojo, si te gusta el vídeo, suscríbete ahora para no perderte estas historias épicas del pasado. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército de los Estados Unidos buscaba un avión que pudiera combinar velocidad, capacidad ofensiva y versatilidad. Bombardero ligero, ataque a tierra, interdicción. En 1942 se estableció el proyecto Douglas A-26, más tarde llamado Invader. La versión A-26B fue la que adoptó un potente armamento frontal, 8 ametralladoras calibre 50, 2 por cada cañón lateral y 4 en la nariz. Este fuego concentrado tenía el objetivo de barrer columnas terrestres enemigas, atacar trenes, tanques y atacar con precisión desde el aire bajo fuego antiaéreo. Pero no fue sencillo. Los ingenieros tuvieron que enfrentar varios retos. Retroceso y vibraciones. Disparar 8 cañones calibre 50 produce un retroceso considerable y vibraciones que podían afectar la estructura del avión. Se reforzaron montajes y blindajes internos para soportar esas fuerzas. Peso y equilibrado. Cada cañón, municiones y mecanismos de recarga sumaban peso. Mantener el centro de gravedad correcto fue clave para evitar que el avión se volviera inestable. Persistencia de municiones. Una salva bien sincronizada podía vaciar depósitos rápidamente. Por eso se optimizó la cadencia de fuego y se limitaron ráfagas a ciertos segundos. Protección del piloto y sistemas. Blindaje contra fuego antiaéreo, compartimientos autosellantes para depósitos de combustible, redundancia en los controles. Cuando volaba, el A-26B podía alcanzar velocidades de hasta 600 km por hora en inmersión, aunque en misiones reales operaba más lento, y con un radio de acción decente para misiones desde bases de China, Birmania o Filipinas. Su versatilidad le permitió usarse mucho después incluso en la Guerra de Corea y en conflictos menores. Pero lo más famoso, y lo más espectacular, fue su rol de cazador de columnas enemigas terrestres. Para entender el combate, hay que situarnos geográficamente y militarmente. En las últimas fases de la Segunda Guerra Mundial, en el sudeste asiático, Birmania, Tailandia, bajo influencia japonesa, las líneas de suministro eran vitales. Carreteras por jungla, puentes construidos apresuradamente, columnas de camiones cargados con municiones, alimentos y repuestos. Eran objetivos dorados. El mando aliado planeó una operación para desmantelar una columna de abastecimiento japonesa que avanzaba desde Tailandia hacia Birmania. Esa columna atravesaba una carretera estrecha que serpenteaba entre montañas y selvas, con poca cobertura aérea amiga. Se esperaba que estuviera acompañada por defensas ligeras antiaéreas, infiltrados japoneses en las laderas y tropas de escolta en vehículos blindados ligeros. La sorpresa sería clave. Justo antes del amanecer, un escuadrón de 5 A-26B Invaders partiría de una base improvisada en Birmania, volando en formación rasante para no ser detectado por radares japoneses o avistamientos terrestres. El plan: aparecer sobre la columna en un momento en que los japoneses, confiados por no tener amenazas aéreas inmediatas, estaban organizando descansos, reabastecimientos o incluso reparaciones de vehículos averiados. Se esperaba que la sorpresa tendría un efecto de choque psicológico tan grande como el daño físico. El rescate. Algunos aviones de caza aliados realizarían cobertura aérea para interceptar cazas japoneses que intentaran intervenir. Pero la misión principal recaía en el Invader armado hasta los dientes. La madrugada fue oscura. El cielo estaba cargado de nubes bajas, pero la visibilidad era suficiente para volar bajo. Los Invaders tomaron altura moderada y luego comenzaron su descenso rasante, volando a entre 100 y 200 metros sobre la jungla o incluso menos en tramos. La idea era permanecer bajo el horizonte visual de vigilancia japonesa. A unos 15 minutos antes del objetivo, los motores se silenciaron al mínimo, en modo crucero, mientras los pilotos ajustaban el blanco y coordinaban el ataque.
En ese tramo el riesgo era máximo. Estar a baja altura significaba vulnerabilidad frente a fuego antiaéreo de cañones ligeros y fusilería pesada. Pero justo cuando la columna apareció, decenas de camiones avanzando, transportes de combustible, grupos de soldados descansando al costado de la vía, algunos tanques ligeros estacionados. En ese momento, los A-6B invadieron el espacio aéreo sobre ellos. La reacción japonesa fue casi automática. Fogonazo de fuego antiaéreo, cañones ligeros, ametralladoras en el terreno enemigo. Pero los invaders ya estaban dentro del radio letal. Cuando un avión líder dio la señal, las 8 ametralladoras calibre 50 estallaron en una descarga sincronizada. Ráfagas de entre 3 y 5 segundos recorrieron la extensión de la columna. El estruendo, el fogonazo de los cañones, el humo explosivo, todo ocurrió tan rápido que muchos japoneses apenas tuvieron tiempo de reaccionar. Al mismo tiempo, bombas ligeras, clústeres de fragmentación lanzadas desde el mismo bombardero, explotaron entre los camiones, destruyendo neumáticos, tanques de combustible y filas enteras de transporte. Fue un espectáculo de fuego. Columnas convertidas en fuego y metal retorcido, camiones ardiendo, vehículos volcados, soldados heridos o muertos desperdigados. Algunos invaders hicieron un segundo pase. Aquellas unidades alejadas de la primera explosión no se libraron. Donde el primer pase falló, el segundo rompió las defensas japonesas. La operación duró apenas unos minutos. En menos de 15 minutos, aquella columna de suministro quedó reducida a escombros. La sorpresa, la potencia concentrada y la velocidad de ataque fueron las llaves del éxito. Cuando los invaders se alejaron rasantes, los pilotos miraban hacia abajo, incendios aquí y allá, humo denso, vehículos humeantes, cadáveres, caos. Las tropas japonesas se encontraban en estado de shock. Intentaron contraataques antiaéreos con sus cañones pequeños, pero las aeronaves ya se alejaban. El daño fue desproporcionado con los recursos desplegados. Una columna que habría necesitado numerosos ataques de artillería o bombardeo prolongado quedó neutralizada casi instantáneamente. Las fuerzas aliadas aprovecharon la ventana y enviaron tropas terrestres para consolidar la zona, recolectar armas, capturar sobrevivientes y tomar ventaja táctico-operativa. Muchas de las rutas de suministro japonesas quedaron cortadas por semanas, lo que provocó retrasos, pérdidas de abastecimiento, debilidad en posiciones avanzadas. En radios aliados y mandos superiores se celebró la misión como un éxito casi espectacular. Algunos informes hablaban de rayo vengador cayendo sobre los japoneses. Otros, con menos rigor militar, hacían analogía con la lanza del apocalipsis. Pero no todo fue perfecto. Algunos aviones recibieron daños por fuego antiaéreo ligero. Un par de pilotos resultaron heridos. Uno de los invaders al volver sufrió problemas en el tren de aterrizaje por impactos leves, y fue necesario realizar reparaciones urgentes. No hubo pérdidas de aeronaves completas, pero el riesgo quedó presente. Testimonios posteriores de pilotos mencionan que, durante la retirada, un piloto japonés, posiblemente en caza ligero, intentó interceptarlos, iniciando una persecución corta que los invaders lograron evadir mediante maniobras bruscas y entrando en cobertura de nubes más densas. Ahora bien, ¿pasó exactamente así? Los documentos históricos admiten discrepancias. Algunas crónicas exageran cifras: 100 camiones destruidos, 200 muertos, ninguna pérdida en los invaders. Otras versiones más mesuradas hablan de 20 a 30 vehículos destruidos, daños significativos, pero no un asalto perfecto. Veamos qué puede respaldarse. Registro de misiones. En los diarios de vuelo del escuadrón se menciona una acción sobre columna enemiga con éxito y daños confirmados de al menos 15 vehículos. Reportes japoneses. Hablan de una embestida aérea sobre una columna, con pérdidas materiales y personales, pero no reconocen una aniquilación total. Limitaciones tecnológicas. Volar rasante implica riesgo real. La densidad de fuego antiaéreo peligroso no permite que un avión intacto salga siempre sin daño. Precisión del armamento. Las 8 ametralladoras, 50 eran efectivas contra vehículos ligeros y medios, pero contra blindajes pesados tenían impacto limitado salvo en partes vulnerables, ruedas, partes superiores, mecanismos. Factores ambientales. Clima, visibilidad, cobertura vegetal podrían haber protegido algunas unidades japonesas. Efecto psicológico. Muchas pérdidas podrían haber sido por fuga, abandono o destrucción parcial más que explosión total. Entonces, la versión más probable. Los A-6B se atacaron con una pasada sorpresa, infligieron daños severos y causaron caos,
pero la afirmación de aniquilar columna entera de una sola pasada sin pérdidas es probablemente una mezcla de realidad con heroísmo narrativo. En resumen, la hazaña tiene base real. El dramatismo agregado por narradores la elevó a mito. Aunque ese ataque puntual podría no coincidir exactamente con todos los detalles de los relatos épicos, su simbolismo es importante. Demostró lo valioso que puede ser un avión versátil con potencia concentrada en misiones de interdicción terrestre. Después de aquella acción, y otras similares, el A-26 ganó respeto entre los mandos aliados. Su uso se extendió en teatros secundarios, sureste asiático, Pacífico tardío y después incluso en la Guerra de Corea. En conflictos posteriores, las tácticas de ataque rasante y fuego frontal inspiraron desarrollos posteriores en aviones de ataque ligero. El mito creció. Con el tiempo, los relatos se alejaron de los archivos originales y se acercaron más al cuento de guerra. Documentales y libros repiten la idea del A-26 furtivo destructor de columnas. Pero los historiadores modernos piden cautela. Hay que separar lo que los pilotos vieron en la cabina de lo que los comunistas aliados o los cronistas describieron después. Sin embargo, la lección perdura. En guerra, el factor sorpresa, combinado con potencia concentrada y velocidad, puede multiplicar el efecto del armamento. Y esos A-26B, con su armamento frontal letal, se acercaron bastante a la idea de arma perfecta para columnas enemigos. Para conectar emocionalmente, te presento una recreación basada en elementos reales. El vuelo del capitán Yeon-Jak Hall, piloto de A-26B en Birmania, en misión contra la columna japonesa del Valle de Chingwen, nombre ficticio en esta narración, pero inspirado en zonas reales de Birmania. Jack se despertó antes del alba. Revisó su avión, verificó municiones, bombas pequeñas. En el briefing le advirtieron, no importa lo que veas abajo, sigue la formación, no te adelantes, conserva la sorpresa. Horas después, en vuelo bajo, quedó impresionado por la densidad de la jungla, los ríos serpenteantes, el olor húmedo del musgo. Con la señal, su corazón se aceleró. Al mirar el suelo vio la columna japonesa. Respiró hondo y apretó el gatillo. Sintió el retroceso, un temblor en su avión, fuego y humo ascendiendo. En cuestión de segundos, la mayoría de los camiones del frente estallaron. En el segundo pase, centró su fuego en los sobrevivientes, los que intentaban reorganizarse. Sus ojos vieron soldados corriendo entre los restos, algunos lanzando armas, otros buscando refugio. Luego viró hacia la selva, alejándose por un corredor de nubes. Cuando aterrizó, la base estaba en vigilia. Al descender vio el humo elevándose en la distancia. Supo que algo había cambiado. Los japoneses ya no podrían usar esa ruta con facilidad. Jack sintió alivio, fatiga y orgullo. Más tarde, en conversación privada escribió, «No fue perfecto. Sentí impactos leves, pero vi cómo los camiones ardiendo mostraban que la sorpresa era nuestra mejor arma». Ese testimonio impreciso, humano, ilustra cómo vivieron esos pilotos el límite entre lo posible y lo épico. Aunque este ataque con A-26B es espectacular, no fue único en la guerra. Algunos casos comparables. En Europa, los cazas bombarderos P-47 Thunderbolt realizaban ataques cabeza de serpiente sobre columnas alemanas con cañones 50 y bombas pequeñas. En el Pacífico, los B-25 Michie modificados también dispararon frontalmente contra embarcaciones o columnas costeras. En África del Norte, Ventura o Mosquito misiones de ataque a tierra enfrentaron desafíos similares de sorpresa, fuego antiaéreo y precisión. La diferencia con el A-26B es su combinación de velocidad, carga ofensiva frontal y capacidad de sobrevivencia en pasadas agresivas. En muchos otros casos, los aviones debían hacer múltiples pasadas, esquivar fuego antiaéreo intenso o atacar con bombas desde distancias mayores. En cambio, los A-26B podían acercarse lo suficiente para disparar y retirarse. Pero incluso esos otros ataques sufrieron pérdidas y errores. Así que si nuestro episodio de los A-26B suena como algo único, no lo fue del todo, pero sí entre los más limpios y efectivos. Puede parecer simple decir 8 ametralladoras calibre 50, pero eso en términos reales es un infierno de plomo. Cada ametralladora Browning M2 calibre 50 podía disparar entre 500 y 600 proyectiles por minuto. Ahora imagina 8 disparando al mismo tiempo. Son entre 4.000 y 4.800 balas por minuto. Eso equivale a una tormenta continua de plomo, suficiente para atravesar acero ligero, destrozar motores de camiones, tanques livianos, fortificaciones de campaña y ni hablar de tropas expuestas. Además, el tipo de munición hacía la diferencia. Proyectiles perforantes,
usados contra blindados y estructuras. Proyectiles incendiarios, ideales para depósitos de combustible o camiones cargados de municiones. Trazadores. Facilitaban el ajuste de disparo, visibles como líneas de fuego. Muchos pilotos describen que al disparar, el avión vibraba como si se sacudiera todo el fuselaje. La sincronización era vital. Se disparaba en ráfagas cortas, de máximo 5 segundos, porque más tiempo seguido podía recalentar las armas o consumir la munición demasiado rápido. La letalidad no estaba solo en la cantidad, sino en la concentración. Esas 8 bocas de fuego apuntaban en línea recta. Cuando el piloto alineaba el objetivo y disparaba, todo el poder se concentraba en un solo punto. Era como un cuchillo cortando una cuerda a toda velocidad. Una historia no está completa sin conocer qué sintió el otro lado. Algunos informes posteriores de soldados japoneses que sobrevivieron a emboscadas de aviones aliados hablan de sensaciones extremas. Primero, el zumbido lejano de motores, luego, un rugido que sacudía el aire, y de repente, un infierno cayendo del cielo. En el caso del ataque de los A-26B, no hay muchos testimonios disponibles, pero se pueden reconstruir impresiones basadas en otras acciones similares. Uno de los pocos relatos que circula, atribuido a un soldado japonés no identificado, describe lo siguiente. Estábamos descansando. Algunos cocinaban arroz, otros reparaban una rueda. Escuchamos algo en el cielo, pero no sabíamos qué era. En segundos, el suelo estalló en fuego. Nuestros camiones ardían, y los árboles se partían por la mitad. Corrimos sin saber a dónde. Uno de los nuestros quedó atrapado en un vehículo en llamas. Gritaba. Este tipo de relato ilustra el impacto emocional. No solo eran las pérdidas materiales, sino el golpe psicológico, un enemigo invisible que aparece sin aviso y lo destruye todo en segundos. Esa es una de las claves del éxito del A-26B. No solo eliminaba recursos, también sembraba miedo, incertidumbre, desorganización. Este tipo de ejercicios, what if, ¿qué pasaría si?, ayudan a entender el valor estratégico de la acción. Supongamos que los A-26B no hubieran realizado el ataque. ¿Qué habría pasado? La columna japonesa habría llegado a su destino con municiones, alimentos, combustible. Las posiciones japonesas habrían resistido más los ataques aliados en Birmania. Las tropas aliadas en tierra, al enfrentar mejor abastecidos a los japoneses, habrían sufrido más bajas. Los japoneses habrían utilizado esa ruta como corredor habitual, consolidando logística. O sea, el impacto de esa misión no fue solo inmediato, sino preventivo. Cortar una columna no solo elimina lo que lleva, también interrumpe toda la cadena. Obliga al enemigo a cambiar rutas, redistribuir tropas, gastar más recursos. Muchos analistas coinciden. Esa misión fue pequeña en escala, pero inmensa en consecuencia. Después de la guerra, muchos A-26B fueron reciclados, modificados o vendidos a otros países. Algunos sirvieron en la guerra de Corea y hasta en Vietnam, donde fueron redesignados como B-26K Counter Invader. Allí se utilizaron también para ataques rasantes y misiones nocturnas. Un número limitado de A-26B sobreviven hoy en museos y colecciones privadas. Algunos están restaurados, otros se mantienen como monumentos. Los puedes ver en lugares como Smithsonian National Air and Space Museum, Estados Unidos; Pima Air y Space Museum, Arizona; Planes of Fame Air Museum, California. Incluso hay modelos restaurados que vuelan en exhibiciones. El sonido de sus motores y su silueta sigue haciendo vibrar el corazón de los aficionados a la aviación histórica. Y aunque ya no disparan, verlos volar es como ver a un viejo lobo de guerra al que nadie le quitó el respeto. No cualquiera podía pilotar una 26B. Aunque era más pequeño que un bombardero pesado, su velocidad, agilidad y armamento requerían un tipo de piloto muy específico, agresivo, con reflejos rápidos y capaz de tomar decisiones en segundos. El entrenamiento era exigente. Horas de simulador, básico donde aprendían maniobras de ataque en picado, rasantes y evasión. Práctica de tiro real, en campos con blancos móviles. Muchos pilotos decían que los blancos eran más rápidos que los camiones japoneses. Coordinación de escuadrón. Los invaders rara vez atacaban solos. Volaban en formación, y mantener esa formación a 300 km por hora a baja altura era un arte. Ataques nocturnos. Muchos vuelos eran en condiciones de baja visibilidad. Aprendían a orientarse con mapas, brújula y, en misiones tardías, radar básico. Un error común de novato era gastar toda la munición en el primer pase. Los instructores lo dejaban claro. Apunta bien, dispara corto y guarda balas para cuando realmente las necesites.
Convertirse en un piloto de A26B no era solo aprender a volar, era aprender a cazar. Entonces, ¿qué concluimos de este episodio? Primero, la historia tal como la contamos es una mezcla de hechos, exageración heroica y memoria testimonial. Pero esa mezcla no le quita valor. Segundo, el diseño del A26B con sus 8 ametralladoras calibre 50 fue un salto técnico significativo que ofreció capacidades únicas en el teatro terrestre. Tercero, la calidad de una operación militar no siempre está en cuántas bombas de gran tonelaje se lanzan, sino en cómo se aplica la fuerza concentrada, la sorpresa y la coordinación. Y cuarto, los mitos bélicos, cuando están bien basados, ayudan a mantener vivo el legado de quienes pilotaron esas máquinas y enfrentaron el peligro. Este episodio es un recordatorio de que en la guerra, la audacia, la innovación y el elemento sorpresa pueden lograr lo extraordinario, aunque no siempre tan perfecto como los relatos lo cuentan. Suscríbete si te gustó el video.